En esta segunda parte se construirá la tabla de distribución de frecuencias en base a los datos de la tabla original para que posteriormente en una tercera parte se pueda obtener la media, la mediana y la moda para datos agrupados. Los datos agrupados serán precisamente las clases que contendrán la tabla de la distribución de frecuencias que vamos a construir. Para determinar el número de clases y el intervalo de cada clase, veamos que nuestro dato tiene como valor mínimo 23 y que el dato de mayor valor es 38, ¿sí? Entonces nuestras clases tendrán este intervalo. De manera predeterminada podemos decir que el primer rango puede ir de 21 a 25. Entonces, esta clase tendrá rango 5. La siguiente clase va de 26 a 30. La siguiente clase va de 31 a 35. Y la última clase va de 36 a 40. Tenemos un total de 4 clases, donde todas las clases tienen rango 5. Ahora, en la columna frecuencia, vamos a anotar el número total de datos que caen en el rango de 21 a 25. Si observamos nuestra tabla original, vemos que solamente hay un dato que cae en este rango de 21 a 25, que es el número 23. Entonces anotamos en su frecuencia solo uno. En la clase que va de 26 a 30, vemos que hay exactamente 5 datos. Entonces anotamos en su frecuencia 5. Para el rango del 31 al 35, contabilizamos todos estos datos y observamos que en la parte inferior Excel nos dice que hay un recuento de 17. Por lo tanto, hay 17 datos en ese rango. Y por último, si seleccionamos los datos que van del 36 al 40, vemos que hay un total de 9 datos. Y anotamos esos 9 en la columna de frecuencias. La frecuencia acumulada para la primera clase será la misma que la frecuencia absoluta. Para la segunda clase, la frecuencia acumulada será la frecuencia acumulada de la primera clase más la frecuencia absoluta de la segunda, es decir, 1 más 5, que es 6. La frecuencia acumulada de la tercera clase será la frecuencia acumulada de la segunda clase más la frecuencia absoluta de la tercera clase, que en este caso es 6 más 17 igual a 23. Y la frecuencia acumulada de la cuarta clase será 23 más 9, 32. Si se dan cuenta, para obtener la frecuencia acumulada, lo único que tenemos que hacer es sumar la frecuencia acumulada de la clase anterior más la frecuencia absoluta de la clase en consideración. Otra columna que nos será útil será la de la marca de clase, recordando que la marca de clase se refiere al punto medio de cada clase, es decir, al punto medio entre 21 y 25. El punto medio entre 21 y 25 se calcula de la siguiente forma. Será igual a el límite inferior, que es 21, más la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior, eso dividido por 2. Y la marca de clase, entonces para la primera clase es 23, la marca de clase para
la segunda clase es 28, la marca de clase para la tercera clase será 33 y para la última clase será de 38. Si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es obtener la diferencia entre 21 y 25, que es 4. La mitad de 4 es 2, entonces 21 más 2 son 23. Y así para las demás clases. Ya hemos obtenido nuestra tabla de distribución de frecuencia que utilizaremos para calcular la media, la mediana y la moda.